por respeto a ustedes vamos a comenzar. Son 5 minutos de tolerancia. Los invitamos a que nos pongamos de pie. Hoy vamos a pedirle al Padre Rocha que nos ayude con una oración. Generalmente hacemos la oración del cristero, pero si nos quiere acompañar con una oración. No me la sé, digo yo. Hacemos al final. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será nuevo creado. Y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a hacer la oración del cristero. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu Santa Iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador, y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguna introducción o algo? No sé. Bien, gracias a los presentes por estar aquí. Vamos a continuar con este taller, lo que no te contaron de la gesta cristera, preparando los 100 años. A los 100 años, estamos ahorita con los preparativos de lo que van a ser los 100 años de este gran acontecimiento que marcó a nuestra patria, marcó nuestra fe y marcó la vida de muchísimos de nosotros. Vamos a recibir hoy al Padre Rocha. El Padre Rocha es el canciller de la diócesis, pero además también es el capellán de la Guardia Nacional Cristera. Él es además nieto de un general de la cristiada. Entonces en su familia toda la vida se ha hablado de estos temas. Él es un apasionado de estos asuntos. Ahorita está como párroco de la parroquia de la Sagrada Familia en San Juan de los Lagos. Tengo yo el gusto de conocerlo de hace 3-4 años para acá y tengo el gusto de contar con su amistad. Una excelente persona, además de un sacerdote ejemplar. Pues le hemos pedido que nos hable de las reacciones sobre el cierre de templos cuando empieza todo el movimiento de la gesta cristera a partir de 1926, cuando los obispos hacen la convocatoria entre ellos para decir: vamos a cerrar los templos, ante esta situación que el gobierno ha puesto, las leyes que ya nos han comentado anteriormente, no se puede seguir ejerciendo el ministerio, porque además las muertes de sacerdotes que veníamos mencionando una tras otra en cualquier acontecimiento, con cualquier pretexto, pues estaban a la orden del día. Ante esta reacción vamos a conocer hoy, por parte de lo que nos viene a contar el Padre Rocha, todo lo que sucedió, todas las reacciones que hubo por parte del gobierno, por parte del clero, por parte de los laicos, por parte de todo el mundo ante estos sucesos que empezaron a detonar el tema del levantamiento armado y otro tipo de situaciones. Entonces recibimos con un fuerte abrazo al presbítero Carlos Rocha. Gracias, Padre, por estar aquí. Para la gloria de Dios. Gracias. Agradezco pues la invitación a compartir esta tarde con ustedes, como ya lo comentaban, un poquito hablar de las reacciones, ¿verdad? Pues bueno, voy a decir, pues no vamos a hablar de todo porque no alcanzaríamos, pero sí algunas pinceladas de las reacciones y cómo ante el conflicto armado no lo podemos, al analizarlo, al estudiarlo, pues no podemos separarlo de todos los antecedentes, ¿no? Siempre hay cosas que van siendo ocasión
de los conflictos. Entonces, bueno, ya como ustedes lo han estado conociendo aquí, se ha ido estudiando esos antecedentes, unos muy lejanos, pues aquí ya vamos a hablar de algunos así muy próximos, ¿verdad? Quiero partir del hecho de la promulgación de la Ley Calles. Sabemos que el 14 de junio de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la Ley de Tolerancia de Culto. Pensé ya desde el título, ¿verdad? La Ley de Tolerancia, ¿verdad? Te tolero, o sea, pero como que te tolero, pero no te quiero, ¿cómo se interpretaría? Bueno, no sé cómo se manejaría el término en aquel entonces, ¿verdad? Esta ley, pues lo que pretendía era imponer un control sobre la religión católica en todo el país. Ya luego, a lo mejor ustedes van a tener tiempo de verlo con más detalle, punto por punto, pero hay algunos elementos esenciales. Y para ello entonces rescata algunas leyes de reforma, ¿verdad?, promulgadas entre 1855 y 1863 por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Entonces se van retomando aquello que ya existía en la Constitución del país y entonces busca concretizarlo. ¿Qué pretenden? La separación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Pero realmente podríamos preguntarnos si iban en esa línea, porque luego nos encontraremos que afectan derechos fundamentales. Nosotros hablamos del conflicto religioso, pero podríamos decir es libertad religiosa, libertad de culto, libertad de prensa. No los podemos separar, estos tres que son por los que pues principalmente se luchó en la gesta cristera, no uno solo, sino todos estos que estaban pues dañándose en el país, violentándose en el país. Los artículos ya muy conocidos de la Constitución, el 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución de 1917. ¿Cómo celebramos el Día de la Constitución? Como católicos. ¿Qué día lo celebramos? El 5 de febrero. El 5 de febrero. ¡Ay, la Constitución! Yo les decía ya a mis feligreses, pues sí, qué bueno que tenemos Constitución, pero como católicos no la podemos aplaudir como un gran logro, sino una Constitución persecutoria, ¿verdad? Pero bueno, esa es la tarea de ustedes, estudiar, y por eso estamos aquí, para estudiar. Yo puedo dar opiniones, habrá hechos históricos, habrá alguien que los podrá ver de otra manera o se contarán de otra manera. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? Aquí no estamos en un plan pues así de decir que nosotros tenemos la última palabra. Estamos estudiando historia en un periodo concreto, en sus antecedentes. Entonces va a haber muchas aristas siempre, ¿no?, en estos aspectos. Bueno, eso referente pues a la Constitución. El contenido de la Ley Calles, ¿verdad?, impone una serie de normas a la Iglesia y a las prácticas y actos religiosos, ¿verdad? La Iglesia hay que registrarse ante el Estado para que se les diera un registro y pudieran funcionar totalmente. En las escuelas se prohíbe que se imparta clases de religión, se castiga a los sacerdotes que hicieran algún tipo de comentario acerca de las instituciones políticas o que contradijeran las leyes impuestas. Esto ya antes del 26 se había anotado. Ya si vemos el martirologio en nuestra patria, ya tenemos mártires desde 1925, 1926, es decir, antes de que estallara el conflicto armado ya tenemos mártires por estas situaciones muy similares, ¿no? La actividad de la Iglesia Católica se limitaba, por ejemplo, el gobierno pedía que solamente hubiera por cada 6,000 habitantes un sacerdote, ¿verdad? O sea, estaba queriendo imponer la normativa interior de la Iglesia en estos aspectos. El sacerdote tenía prohibido fuera del culto llevar el traje que lo distingue como sacerdote, que antes se utilizaba pues sobre todo más la sotana, ¿verdad? Dio potestad a los gobernadores
de los estados de imponer impuestos y requisitos especiales a los sacerdotes. Entonces esta ley facultaba. Sería interesante ver nuestro gobernador de Jalisco en esos años quién era y cómo actuó. ¿Por qué? Bueno, y no nomás el gobernador, sino en nuestros pueblos. En nuestros pueblos había cristeros, ¿verdad? Y había los gobiernistas. Es decir, aquellos que no estaban a favor del levantamiento armado y que en cambio sí estaban a favor de apoyar el régimen que el Estado quería imponer. Y entonces esto generó un conflicto también en los pueblos, ¿verdad? Porque en el mismo pueblo había de los dos grupos, había dos tendencias y también hubo ahí muertes violentas por este tipo de problemas entre unos y otros, ¿verdad? Entonces vemos, lo podemos decir así de una manera muy sencilla, pero ya ante la realidad pues nos vamos a ir encontrando con realidades que son las que van a ir generando que en un momento determinado estalle el conflicto armado, ¿verdad? Un sacerdote, por ejemplo, por desacato a estas leyes podía estar en la cárcel entre 15 días o 6 años, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, el gobernador de Tabasco, no les vaya a dar un así por el lugar, pero bueno, estableció que los ministros de culto deberían estar casados para poder llevar a cabo los oficios religiosos. El gobernador del estado. O sea, veamos hasta dónde querían extralimitar las funciones estando rigiendo al interior de la iglesia, ¿no? Ese es un ejemplo. Bien. Los obispados, conventos, seminarios, pues quedaron a disposición del gobierno con la nacionalización, que ya muchos de ellos habían pasado al gobierno con las leyes de reforma. Entonces, este es el contenido, así muy breve y rápidamente, de estas leyes, que permanecieron hasta 1992. Todo ese tiempo estas leyes permanecieron. ¿Cuál fue la petición y las reacciones? Pues lo vamos a ver, ¿verdad? De que en México se cambiara este estatuto jurídico, que no se logró, ni con las muertes, ni con el boicot, ni con la resistencia, ni con los mal llamados arreglos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? Todo esto, ¿qué consecuencias tiene? Yo siempre les digo, qué curioso este país tan católico y qué tipo de gobernantes hemos tenido. Yo no sé, pues es lo que hay y por eso votamos, ¿no? Pues de que no habrá una cosa buena. Bueno, es una cosa ahí extraña, véanlos a todos, ¿no? Y ahí está. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la ley Calles? Bueno, ante estas leyes, pues vienen las reacciones, ¿verdad? Una de ellas fue que se creó la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. En 1925 se fundó esta Liga Nacional. Esta organización encabezó la lucha en contra de la ley Calles. Es una lucha que se hace en el debate, que se hace en la propuesta, que se hace en un estudio sobre las leyes y proponiendo un cambio para que se respetaran los derechos de los ciudadanos. No era la violencia. ¿Y qué hicieron ellos en un primer lugar? Recolectaron 2 millones de firmas para pedir la modificación de estas leyes. Estamos hablando de 2 millones de firmas. La Ciudad de México, en aquel entonces, ¿qué tendría? Unos 400,000 habitantes. En 1927. Digo, porque si ahorita hablamos de 2 millones de firmas y pensamos en la inmensidad de la ciudad, a lo mejor decimos, pues ni eran tantas, ¿verdad? Estamos hablando del 10% de la población del país. 10% de la población del país. Somos ahorita 130 millones, 125, ¿qué? Bueno, entonces, pues para que veamos, ¿no? La dimensión del trabajo que se estaba haciendo esta liga defensora, ¿verdad? ¿Y quién estaba en esa liga? Pues yo creo que ya también lo han de haber visto, lo van a ver, ¿verdad? Estos grupos, estos jóvenes de la Acción Católica, Anacleto González y toda esta gente, pues que con un espíritu de fe
y con un espíritu inquieto, de ciencia también, porque tenemos que reconocerlo, ¿no?, en sus habilidades y en lo que cada uno de ellos hacía. Es que luego a veces nos dicen que ya porque estás defendiendo la fe, eres un loco apasionado, o te dicen fanático. Ya desde que estás defendiendo la fe, te ponen y te catalogan eso, ¿no? Y automáticamente eliminan tu profesionalismo, eliminan tus capacidades y eliminan a todos los demás para etiquetarte de fanático, y entonces, pues al fanático no hay que hacerle tanto caso, pues está mal y ahí déjalo, ¿no? Bueno, pues estos no era nada de eso. Estaban razonablemente trabajando para que se defendieran estos derechos que ya hemos mencionado. Hablamos de la libertad religiosa, pero vienen otros más junto con ellos, ¿no? Posteriormente, ante esta indiferencia del gobierno, ¿verdad?, se ideó el nuevo plan, el boicot, que también pues tuvo su éxito, ¿verdad? Bien, ante estas cosas que pacíficamente, legalmente y sesudamente, ¿verdad?, como ya les decía, no eran ocurrencias, sino bien planeado, bien pensado, bien estudiado, el gobierno empezó con una persecución. De diversas maneras atacaron, no hacer caso, y bueno, esto viene luego ante la imposibilidad de poder vivir la fe, de poder realizar el culto, de poder vivir en esta libertad religiosa en el país. Empieza entre un grupo de obispos y sacerdotes, a lo mejor también algún grupo de jesuitas, pues a preguntarse, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer ante esta ley? ¿Cómo se va a aplicar? El gobierno lo tenía que aplicar, ¿verdad?, para que se hiciera, ¿verdad?, que iba a entrar el 31 de julio de 1926, esta ley Calles, ¿verdad? Entonces podemos nosotros preguntarnos, ante estas cosas, ¿cómo se tomó la decisión de suspender el culto? Ya sabemos pues cómo se trató de buscar, ¿verdad?, por la vía pacífica, un acuerdo, que se modificaran esos artículos constitucionales, ¿verdad? Eso es lo que se quería. No se logra. Bueno, entonces, cuando iba a ser el tiempo de la entrada en vigencia de esta ley, pues en México empiezan a preguntarse cómo hacerle o qué reacción tomar para pues amortiguar ante esta situación o generar que hubiera una reacción positiva de parte del gobierno. Fijémonos, los laicos organizados, Acción Católica y todos los demás laicos, estuvieron ellos actuando, estuvieron trabajando, estuvieron haciendo estas actividades para luchar, para que se corrigiera, se cambiaran estos artículos constitucionales. Yo creo que es un ejemplo muy bueno, ¿verdad?, de los laicos, ¿verdad? Están formados, están en la iglesia y ellos en su conciencia, ¿verdad?, saben la importancia de su fe, las implicaciones sociales que tiene y actúan, ¿verdad? Yo creo que es una lección para nuestros laicos también del tiempo de hoy, ¿verdad? Bien. Entonces empieza a surgir entre los obispos también la pregunta de qué hacer y empieza la inquietud. Si así no podemos trabajar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos cerrando el culto como una manera de presión, ¿verdad?, para que el gobierno reaccionara. Pero también podremos saber, si nos vamos un poquito a la historia, pues que entre los mismos obispos había unos que se les llamaban más moderados y otros más radicales. Unos que decían, sí, vámonos cerrando, y otros, no, vamos a ver si el gobierno nos escucha, vamos a ver como que si van a hacer una modificación a las leyes, vamos a ver si las cambian.
pero mientras vámonos acomodando a lo que nos están pidiendo. Y otros decían, definitivamente no se puede y vamos a cerrar. Entonces se habló de ser moderados. Algunos se fueron pasando a ser más radicales, ¿verdad? Algunos obispos que estaban ahí, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, entre estos grupos que estaban al frente y empezaron a moverse ante las reacciones de esta ley, Calles, ¿verdad? Se habla de cómo algunos obispos, ¿verdad?, fueron viendo la manera de unirse o de buscar un apoyo, de preguntar a Roma cómo habría que actuar y qué era lo conveniente. Recordemos que ya habían expulsado al representante del Papa en México, ¿verdad? Después de la bendición del monumento a Cristo Rey en el 1923, lo expulsaron a Filippi. Entonces, pues ya, ¿cómo le tenían que hacer? Tenía que haber alguien. Algunos obispos incluso estuvieron fuera del país para desde allá poder manejar las cosas, porque aquí no se podía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos ahí que se van involucrando, ¿verdad? En este asunto y en estos temas, el obispo Mora del Río era el presidente del comité episcopal y el monseñor Pascual Díaz era el secretario, pues como lo que sería hoy la SEM, ¿verdad? Y ellos enviaron una carta donde afirmaban que el único camino es la intransigencia absoluta y uniforme, y pretendían que 18 obispos estaban ya de acuerdo, y que casi era seguro que la opinión de todos era en estar de acuerdo en que se cerraran los cultos, ¿verdad? Bueno, ahí nos damos cuenta de que en la realidad los obispos pues estaban muy divididos, quién es a favor y quién es en contra de la suspensión del culto. En el común de la gente, si ustedes les preguntan, ay, ¿qué pasó con la cristiandad? Es que el gobierno suspendió el culto. No fue el gobierno. A consecuencia de las leyes con las que ya no se podía pues vivir la libertad religiosa, los obispos dijeron, no, pues aquí ya no se puede, vamos a cerrar. Entonces son ellos los que lo hicieron, ¿verdad? Pero generando también una división entre los mismos obispos, ¿verdad? Bien, este comité episcopal pues estuvo en comunicación, estuvo buscando apoyo. Se habla de algunos obispos que pues habían tomado también una posición en contra de que se suspendieran los cultos, ¿verdad? Que algunos buscaban o esperaban que se lograra de otra manera, ¿verdad? Se habla de 13 obispos, como el de Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua, Chiapas, Guadalajara, Guanajuato, Morelia, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Zamora. Estos eran como más en contra de que se suspendiera el culto y se buscara otra solución. Aquí llama la atención que entre ellos está el obispo Orozco Jiménez, que luego algunos lo critican, que porque luego se pasó, ¿verdad?, al extremo, ¿verdad?, de ser un poco moderado, pues él sí se fue a apoyar al final la suspensión del culto. Bien. Después algunos arzobispos pues volvieron a tomar decisiones, se volvieron a reunir. ¿Y cuáles fueron las decisiones en una carta pastoral colectiva de los obispos del 25 de julio? Yo creo que después de todo hay documentos pues muy concretos. El 31 de julio va a entrar la ley, el 25 de julio sale la carta de los obispos. ¿Junio o julio? De julio, el 11 de julio. Hacen la reunión el 11 de julio y hacen la carta pastoral el 25 de julio, para entrar en vigor el 1 de agosto, si no me equivoco, ¿verdad? Que se iba a cerrar el culto a partir del 1 de agosto. Primero, no se admite el registro de los sacerdotes ante el gobierno civil. Era lo que pedía la ley Calles, que todos los sacerdotes se registren, más lo que cada gobernador le quisiera agregar. Ya ven, el de Tabasco, si quieres sacerdote tienes que casarte, ¿no? Por ejemplo, se suspenderían los cultos en todas las iglesias del país a partir del 1 de agosto. Se informaría a la Santa Sede sobre estas resoluciones, con la provisión de que el silencio de Roma
sería considerado como una aprobación implícita. Así como diciendo, el que calla otorga, ¿no? Mandamos esto, no hay nada, pues entendemos que nos están apoyando, ¿verdad? Se comenta que el obispo de Guadalajara, Orozco Jiménez, no había asistido a esa reunión, ¿verdad? Y le enviaron un padre, un tal padre Alfredo Méndez, que era jesuita. Fue enviado a Guadalajara para convencerlo. ¿Convencerlo de qué? Pues de que se hiciera a favor de la mayoría. Y según la mayoría era estar a favor de que sí se cerrara el culto, ¿verdad? Bien. Monseñor Leopoldo Ruiz de Flores señala que este comité episcopal o la reunión de los obispos vio que no había más remedio que suspender el culto y se consultó al Papa por conducto de Monseñor Carauna, delegado apostólico para México y expulsado del territorio y residente en La Habana. El Papa pues contestó al episcopado que obrara como creía conveniente. Hay un documento pues ahí, los detalles pues de las interpretaciones, ¿verdad? Que todo el episcopado mexicano debe actuar conforme al modo más atento de la mayoría posible, dando, con uniformidad, dando ejemplo de concordia. Entonces, pues el Papa no le está haciendo sí o no, sino a ver cuál es el acuerdo, ustedes conocen la realidad, y en concordia, en unanimidad, pues decidan lo que van a realizar, ¿verdad? Bien. Bueno, y así es como pues se queda, ¿verdad? Esta carta, y se pide pues que se haga, que se actúe conforme a ello. Y así por mayoría el episcopado mexicano pidió pues que se cerraran las iglesias, ¿verdad? A partir del 1 de agosto, ¿verdad? Entrando en vigor la nueva ley, se cierran los cultos, ¿verdad? Que era el 31 de julio, ¿verdad? Entonces, en esta parte, yo que les recomiendo a ustedes que están pues participando en este taller, siempre nos van a quedar muchos puntos para ir nosotros con inquietudes a seguir investigando, ¿verdad? Quedará, por ejemplo, una tarea de decir, a ver, ¿cuáles eran los obispos? ¿Quiénes estaban a favor? ¿Quiénes en contra? ¿Qué argumentos había para sí cerrar y cuáles para no cerrar? Porque luego también habría que irnos a ver qué posibilidades reales había de que el gobierno escuchara a los que creían que sí iban a tomar en serio una reforma de la Constitución. Cosas que nos tenemos que preguntar, a ver, ¿sí lo irían a hacer? ¿No los querían embaucar? ¿Cuántos años antes habían ellos hecho, el gobierno, impulsados por el gobierno, la Iglesia mexicana? Hace días se cumplió los 100 años que en la iglesia de San Marcos en Aguascalientes quisieron tomar la iglesia para hacer esta iglesia sectaria de México. Gracias a Dios los laicos defendieron su iglesia y no dejaron que entraran con famoso patriarca Pérez para hacer una iglesia cismática. 100 años. Creo que se cumplieron en el febrero pasado, ¿verdad? Entonces, cuando ves todos los signos, tú te preguntas, ¿hay voluntad o no hay voluntad del gobierno para escucharte y atender tus peticiones? Pues muchos definitivamente, después de todo lo que habían hecho, creían que no había. Algunos otros todavía creían, ¿verdad?, que se negociara con el secretario de Gobernación, que se viera la posibilidad de que se hiciera estos cambios o reformas constitucionales del artículo 130 y algunos otros, ¿verdad? Que esperaran, algunos obispos decían, hay que esperar pacientemente la reglamentación del artículo 130. Bueno, sale la Constitución y ya sabemos que luego vienen las leyes reglamentarias. ¿Cómo va a venir esa ley? Entonces todo esto pues son las reacciones y todo lo que generó en nuestra iglesia, de nuestros obispos, para responder a esas realidades pues difíciles del tiempo que a ellos les tocó vivir, ¿verdad? Como ya lo sabemos, esto
generó al paso del tiempo el conflicto armado. Sabemos pues que sí, se cerró el culto. Nos queda pendiente investigar estas dos tendencias entre los obispos, ¿verdad? Quiénes sí eran así más moderados y quiénes no. Ver cuáles fueron sus reacciones, quiénes intervinieron, porque por ahí van a salir obispos que salen acá y luego van a salir al final en los arreglos, quiénes eran, por qué lo hicieron, qué personajes de la vida política del país están al inicio y quiénes están al final. Entonces todo esto pues no lo alcanzamos a ver así de una manera general, pero es parte de lo que nosotros tenemos que conocer para comprender la grave dificultad de las decisiones que se tuvieron que tomar y las consecuencias que tuvieron para nuestros pueblos, más en nuestra región, que fue terrible, para la vida de las comunidades. No solamente en el ámbito de la fe, sino en el ámbito social, económico. De eso se ha hablado muy poco. Ahorita nosotros, por ejemplo, nos espantamos cuando decimos, ahí están no sé cuántos migrantes en la frontera del sur que quieren pasar a México. O que va el tren La Bestia lleno de migrantes, ¿no? ¿Y cuántos? Cientos de migrantes, ¿y a dónde van y cómo van? Todos nosotros tenemos la experiencia de nuestros familiares que o con papeles o con coyote se van a Estados Unidos. Pregunto, ¿alguien ha hecho un estudio del impacto social de la guerra cristera en los Altos de Jalisco? ¿Qué pasó con toda la gente cuando el gobierno los llamó a lo que se le llamó las concentraciones? Tienen que dejar el rancho, nadie puede estar en su casa y todos al pueblo. Los que murieron en el camino, la falta de salud, los que murieron de hambre, los que perdieron todo, los que se tuvieron que ir a Estados Unidos. Si nosotros vemos nuestra región, pues llenó los pueblos vecinos, León, Aguascalientes, Guadalajara. ¿Por qué hay tanta gente alteña allá? ¿Desde cuándo están? ¿Cuánta gente tuvo que emigrar por esa violencia, por esa guerra? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Los cristeros? ¿Las autoridades? ¿Los obispos? ¿El gobierno? ¿Quién es responsable de todas esas tragedias humanas? ¿Verdad? Y a veces de eso no nos hablamos, de los muertos. Ay, pobre padre Tranquilino Viarco, aquí en el árbol lo ahorcaron. Sí. ¿Y cuánto sufrió una familia viviendo en un chiquero, en un corral de gallinas, en los corrales de las casas? Dejando allá en su rancho sus ganados, sus gallinas, sus cosechas. Y ya cuando le decían, vuélvanse, imagínense qué encontraban. ¿Verdad? O sea, son temas que quedan. A lo mejor ustedes que están aquí organizando, si encontraran alguna persona que nos hablara de esto, a mí se me interesaría. Digo, por mencionar algún tema, el impacto social y decir, todo esto pasó. En la escuela nunca nos van a hablar de ello. De pronto nosotros decimos, pues la familia, ¿por qué están todos allá tan lejos? ¿Por qué todos emigraron? Pregúntales cuándo se fueron. Muchos en ese tiempo, y claro, después las crisis que del 40, que del 50, que del 60, del 70, del 2000, y luego la que va a venir, si Dios no, ojalá Dios no quiera, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿No? Otra cuestión. Bueno, entonces hay que estar atentos. Son realidades, pues, que este tema, pues, da para mucho, es muy bonito, y pues nosotros también tenemos la ventaja de la cercanía, que podemos caminar, ir, ver los lugares. Voy a ir a la presidencia municipal. A ver, ¿en cuál cuarto mataron al 14? No, pues que aquí. Mira nomás. Aquí en este árbol mataron a Tranquilino. En esta casa se escondía, etcétera. O sea, lo tenemos ahí de primera mano. O en el ámbito de familia. En esta casa, ¿qué pasó? Por ejemplo. Bueno, todo esto pues como una parte así muy general de reacciones
ante la suspensión del culto. Entonces aquí nos encontramos reacciones pues del gobierno, reacciones de los obispos, reacciones de los laicos. Y descubrimos que no fue fácil, ¿verdad? Que en estos temas siempre va a haber mínimo dos tendencias, ¿verdad? Entonces es una realidad en la que nosotros hay que seguir pues trabajando y estudiando, ¿verdad? Bien, como primera parte pues de lo que me pidieron compartir con ustedes, pues yo creo que ahí queda, ¿no? Una vez que estalló el conflicto armado, ¿qué reacciones hubo ante la aplicación de la ley Calles y ante el conflicto armado? ¿Qué pasó? Yo voy a mencionar, por ejemplo, algunos sacerdotes que murieron en sus comunidades. ¿Qué decían los sacerdotes? ¿Me voy o me quedo? Desde antes empezó la expulsión de los sacerdotes extranjeros y los religiosos. Cuando se dio el conflicto ya muchos no estaban, ¿verdad? Entonces, cuando estalla el conflicto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción? Para ponerlo fácil, a ver, si a ustedes les hubiera tocado, ¿qué habían hecho? ¿Habían agarrado las armas o se habían quedado con los brazos cruzados? ¿Qué pasaría si sus hijos les dicen, como San José Sánchez, mamá, me quiero ir a darle al combate? Que su marido los deja ahí en su casa con sus familias y se va y sabrá Dios si vuelva. O sea, es fácil hablar de la historia y ver lo que pasó, pero a ver si nosotros estuviéramos ahí, ¿cuál hubiese sido nuestra decisión? ¿Verdad? Bien, como muchos laicos apoyaron al movimiento cristero. Mucha gente, la mayoría de la gente, cuidó sus templos, resguardaron sus imágenes, las cuidaron. Si veían que había peligro en las parroquias, las guardaron en sus casas. ¿Para qué? Para que no hubiera peligro. Ayudaron a los sacerdotes a estar escondidos y a celebrar los sacramentos para que no faltara el bautismo, que no faltara la Eucaristía, que no faltaran las bodas, ¿verdad? Esas reacciones también hay que valorarlas y a veces no las sabemos, no sabemos quién hizo. A veces se dice, en tal casa había un sótano donde escondían al sacerdote o donde escondían a las muchachas para cuando llegaba el gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, todo este tipo de detalles que nos muestra que la gente pues tiene que tomar parte. Hay situaciones que piden de nosotros una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿De cuál lado vamos a estar? ¿Hacia dónde? Con una reflexión y todo aquello vamos nosotros a irnos en estas situaciones, ¿no? Bien, pues ante esto pues ya conocemos pues lo que pasó con muchos sacerdotes y obispos y cómo quedaron las comunidades al cuidado de muchos de los fieles laicos. Bien, por mencionar algo de sacerdotes que se quedaron atendiendo a sus comunidades, voy a mencionar algunos para ir a concretizar en algo también que me pidieron compartir, ¿verdad? San Julio Álvarez, por ejemplo, que el 26 de marzo de 1927, yendo de camino a un rancho para celebrar la misa, fue sorprendido por unos soldados y se lo llevaron atado a la silla de la caballería hasta León. Y bueno, lo curioso es que pues los investigaban, pero un muchacho, dice ahí la biografía del señor cura Julio Álvarez, uno llegó, le saludó y le besó la mano delante de los soldados. ¿Por qué le besas la mano? Ay, pues ya la última, imagínense la sorpresa, es que es mi padrino. Y pues no, lo investigan y efectivamente era el cura. Bueno, y se lo llevaron a San Julián y el 30 de marzo de 1927 lo fusilaron en San Julián, ¿verdad? San Pedro Esqueda, ¿verdad? El 18 de noviembre de 1927 también lo tomaron preso ahí en la
calle Burgos, en la esquina ahí cerca de la casa del obispo, igual, ¿verdad? Lo llevan preso, lo tuvieron varios días en la abadía, donde lo mantuvieron incomunicado y maltratándolo a diario, y el 22 de noviembre lo sacaron rumbo a San Miguel, pero ya no pudo llegar y lo mataron en Teocaltitán. Él, atendiendo al pueblo, decidió quedarse. San Tranquilino Ubiargo, ustedes conocen la historia pues del padre aquí de esta comunidad, del mártir de la ciudad, cómo fue conducido también aquí a las afueras de la ciudad, lo que eran las afueras, claro. Y bueno, también en Teresa Cristiana sabemos, ¿verdad?, cómo bendijo su soga, su instrumento de martirio, ¿verdad? Y bueno, lo invita al verdugo a también un día estar con él, el 5 de octubre de 1928. El padre Santos Abarreyes en Tototlán, era la Semana Santa de 1927 y buscando al señor cura pues encontraron al padre y a él lo tuvieron preso frente al templo por 3 días, torturándolo con hambre y sed, le quemaron las manos por estar consagradas, hasta que por fin el 13 de abril, el miércoles santo, fue llevado al cementerio y ahí lo mataron. San Román Adame, él era el párroco de Nochistlán, lo llevan a Yagualica y allá también lo tienen atado hasta que por fin el 21 de abril lo sacan y lo llevan al panteón y ahí le dieron muerte. Bien. Y podríamos así seguir la historia de más mártires. Tenemos muchos mártires que no son santos, muchos que dieron la vida, que no están canonizados o ni están en un proceso de canonización. Pues será interesante trabajarlo, pero será interesante pues primero dar a conocer su historia, no solamente de sacerdotes, sino tantos laicos, padres de familia, mujeres que se integraron en la lucha de la defensa de la fe. Bien, estos son ejemplos. A lo mejor ustedes pueden conocer o platicando en sus pueblos, en sus comunidades, pueden encontrar muchos otros testimonios, ¿verdad? Bien, de aquí pues quiero pasar ahora a hablar un poco, nos quedan 10 minutos, ¿verdad? No. Quedan hasta las 8:30. Hasta las 8:30. 8:15, 8:20 para preguntas y respuestas. Okay. Bien. Comentándoles pues lo de San Julio Álvarez, que él fue martirizado en San Julián. 15 días antes fue el combate en San Julián. Ahí murieron más o menos 200. Pues se hablaba de que el batallón, que los soldados eran 300 y después de San Julián los contaban y les salían como 70. ¿Dónde estaban los otros 220 o 30? No sé, pero en San Julián dicen que murieron 200 soldados federales, ¿no? Bueno, por ahí está más o menos. Habrá que ver la estadística, los detalles un poco, a ver exactamente los números, que a lo mejor, pues viendo cómo se conformaban los batallones, podemos saber cuántos hay, ¿no? Bien. ¿Por qué lo llevaron ahí a San Julio Álvarez? En revancha o molestia por el combate que habían tenido en San Julián y que perdió el general Espiridión Rodríguez, que por ahí dicen salió vestido de mujer para escaparse del pueblo, y por su buen caballo, si no, sabrá Dios, ¿no? Bien, en San Julián, ante las reacciones pues y la organización, toma parte muy importante el general Miguel Hernández. Es a quien tenemos aquí en la fotografía, ¿verdad? Él estuvo pues al frente del regimiento, como general al frente del regimiento de San Miguel, San Julián, San Diego de Alejandría y Jalpa de Cánovas. Bien, cuando empieza la cuestión de los conflictos y se empieza a ver qué hay que hacer, pues sin duda hay reuniones y hay cosas donde empieza la gente a tomar partido. Van a cerrar el culto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? O a lo mejor empezarían con
con la idea de pues vamos a levantarnos, ¿cómo nos vamos a quedar así? Y es cuando empieza esta cuestión del movimiento armado, del cual, por ejemplo, Anacleto González Flores, pues él era, no estaba de acuerdo con el movimiento armado. Él siempre buscó y trabajó y dedicó su vida a la cuestión de que se hagan los arreglos pues que se tienen que hacer a la Constitución, o las modificaciones, y otra manera, ¿no? Pero no así. Y sin embargo, pues le toca, por ser uno de los ideólogos más importantes, pues le toca morir también mártir, ¿no? Bien, aquí tenemos, bueno, no se ve mucho, pero allá al fondo, la última foto, es una foto que se tomó en Los Ángeles, antes de que estallara el conflicto armado. En esa foto, pues bueno, está un sinfín de personajes que yo no identifico, no conozco, pero en la fotografía aparece el número de la calle y el estudio. Dice Estudio Río, algo así, y dice el número de la calle, dice Ríos Estudio 431 S Main. Es una foto que se tomó en Los Ángeles. Y está el señor cura de San Julián, están otro grupo de sacerdotes, casi todos los del frente son sacerdotes, menos 3 de acá y 3 de acá, y más personajes. Y aquí está el general Miguel Hernández, ¿verdad? Se habla de una reunión para ver qué se iba a hacer. Y entonces pues lo hacen fuera del país, ¿verdad? De esa reunión, pues, ¿qué conocemos? Pues solo la fotografía y lo que en la familia o la gente decía, ¿verdad? Porque hay 6 personas con un número ahí, se señala quiénes son. Pues yo ahorita nada más recuerdo a mi abuelo y al señor cura, ¿verdad? Narciso Elizondo. De los demás, pues no. Entonces, bueno, es parte de cómo la gente fue poco a poco organizándose, ¿verdad? Para ver qué se iba a hacer. Y si había alguien animándolos a hacer una defensa mediante la toma de las armas, pues tenía que haber alguien también que ideara y trabajara en ello. ¿Cómo le vamos a hacer si no tenían nada? ¿Verdad? Entonces, bueno, es parte de lo que se pudo haber ido gestionando poco a poco, ¿verdad? Bien. Este personaje, Miguel Hernández, bueno, se está elaborando, yo aquí tengo un borrador, la biografía que está a cargo de la licenciada, una historiadora, Laura González Ramírez. Este proyecto lo quisimos iniciar el año pasado con motivo de que se cumplieron 100 años de que él era presidente de San Julián. Y entonces empezamos, pues vamos a hacer algo, vamos a investigar, platicamos, muchas cosas de la cristera y de la familia se quedan en pláticas y después se olvida. Pues que algo decían que sabe qué hizo, así son nuestras pláticas, a veces ya no, que sabe qué hizo, que sabe dónde andaba. Entonces, o sea, no tenemos nombres, no tenemos datos, no tenemos, a veces hasta objetos, ¿no? Y bueno, la idea es esta. Todo aquello que nos contaban de chiquitos, pues fue real. Yo crecí acostumbrado a ver esas fotografías en mi casa toda la vida y colgadas en el zaguán. ¿Y qué me decían? Pues los cuentos de la familia, ¿no? Pero cuando creces y te das cuenta y ves todo aquello, dices, híjole, qué barbaridad. Todo lo que pasó, cuántas vidas. Cómo el gobierno que está puesto para tutelar y cuidar al pueblo utiliza su poder y a los mismos hermanos para perseguir y matar a los hermanos, ¿verdad? Porque eso fue también, los soldados venían cumpliendo órdenes, a lo mejor había unos sin fe, pero muchos otros no. Hay testimonios de algunos mártires, ¿verdad? Por ejemplo, San Román Adame, el que mataron en Yagualica, un soldado dijo, no, yo no lo fusilo, y mataron al soldado junto con el señor cura,
¿verdad? ¿Por qué? Porque entre todos estos soldados, ¿cuántos católicos? ¿Cuántas, tan solo por ejemplo, si en San Julián mataron 200, cuántas familias ya no pudieron ver que regresó? A lo mejor el hijo o el esposo o el hermano, ni dónde quedó. Se hizo una fosa y ahí los enterraron, y ni en el panteón, afuera del panteón, porque no merecían estar en Tierra Santa, afuera del panteón. ¿Verdad? O sea, así es, era guerra, bien. Bueno, pues en base a eso, pues surgió esta inquietud. Pues no me voy a adelantar a presentar el libro, porque pues ni lo hemos terminado y pues no me toca a mí, ya le tocará a la historiadora, ¿no? Pero bueno, para hablar de ello, pues me voy a basar en algunos elementos básicos, ¿no?, de su vida, ¿no? Miguel Hernández nació el 3 de agosto de 1878 en San Julián, hijo de Luciano y María Josefa. Y ese mismo día lo bautizó el padre Anastasio Limón. San Julián todavía pertenecía a Unión de San Antonio, ¿verdad? Bien. Resulta que este niño lo bautizan, pero no lo registran. Es hasta que él tenía 31 años cuando fue a registrarse. Se registró el 19 de agosto de 1918, ya grande. ¿Y por qué? Bueno, porque él tenía inquietudes, ¿verdad?, de trabajar ahí en el pueblo, en la política, ¿verdad? El primer alcalde de San Julián fue su papá, Atanasio Hernández. San Julián tiene como 110 años de municipio. Bien, pues él, para integrarse en estas cosas, ahí entró, ¿verdad? Una cosa curiosa de Miguel Hernández es también de dónde viene, ¿verdad? El origen de los Hernández en San Julián se establecieron hacia 1860, algunos viniendo de la comunidad de San José de Gracia del Bramido. ¿Les suena conocido? San José de Gracia del Bramido, así se llamaba San José, ¿verdad? Yo pensé que el Bramido era nomás el nombre del restaurante, pero es por eso, era el nombre original del pueblo. ¿Es este San José de Gracia? ¿Ese? Sí, los Hernández de ahí, ¿verdad? En el municipio de Tepatitlán, ¿verdad? Bien. Y bueno, más familia de ahí. Su padre Luciano nació en 1826 en Mogotes, que pertenecía a la parroquia de Jalpa, pero se fueron a vivir a San José de Gracia. Bien, pues parte de la historia. Les comento que la historia también es interesante de él, porque nos va a ir descubriendo cómo estas familias emigraron y se fueron estableciendo en San Julián, la familia donde viene él, ¿verdad? Entonces es parte pues de la historia. Familias con varios hijos. Teníamos dudas de su fecha de nacimiento, porque luego ya ven que a veces en las familias, por ejemplo aquí en un cuadro aparecen los hermanos, ¿verdad? Y todos, de todas las familias. A veces les ponen el nombre a un niño o a una niña y luego se muere, y al que nace les ponen ese mismo nombre. Entonces había una diferencia de años ahí, y resulta que tuvo un hermano que murió, y cuando nació él pues le pusieron Miguel, igual que el que se había muerto hace como 8 años, creo. Entonces decíamos, se está quitando los años, mira, si nació acá, ¿y por qué dice que tiene tantos? No, hay 2 registros, ¿verdad? O sea, esos detalles pues que luego, pues a través del trabajo que está haciendo la historiadora en los municipios y en las notarías, en los libros, pues van saliendo esos detalles, ¿verdad? Bien, pero eso es pues parte de la familia que ahí está, todo eso, ¿verdad? Y todos ellos, toda su familia, que eso pues ya. Pero sí, muy vinculados a San José de Gracia, ¿verdad? Bueno, miren, está un Miguel en 1872 y otro en 1878. Entonces son 6 años de diferencia en el estudio, ¿verdad? Bien, digo, en la edad. Miguel Hernández en 1923 se casó con Librada, ¿verdad? Y tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Miguel.
y nació el 17 de julio de 1924 y bautizado al siguiente día. Bien. Murió Librada y al poco tiempo murió Miguel. O sea, la esposa y el hijo, ¿verdad? Bien. Se viene la cristera y después de la cristera él se volvió a casar con Elisa Padilla Muñoz. Él tenía 52 años y Elisa 37. Ella es Elisa. Aquí está, en el centro está la foto de la boda. Son ellos dos, los que están ahí en medio. Bueno, y él una solo el día de la boda, ¿verdad? En 1930. El 3 de junio se casó. Bien. De ese matrimonio nació Lupe, que nació en el 31. ¿Y cómo creen que le pusieron? Pues Lupe, ¿verdad? Como ya dijimos, todas las Lupes del 31. Nació Lupe. Y ella es mi mamá. Y aquí esta foto es la boda de mi papá y mi mamá. Bueno, son pues ahí parte de la historia, ¿no? Me llama la atención ahí, mi mamá está en una cuna de barrotitos de latón, de esas antiguas que había por ahí. No sé si alguien conserva de esas antigüedades en las casas, pero ahí se ve la cuna muy claramente de esas que había, muy curiosas. Bien, bueno, esto es parte pues de la historia de él, de la familia. Interesante también la parte de la familia porque Elisa Padilla es nieta del fundador de San Julián. Lino y Pablo Padilla son los fundadores de San Julián, que se llamaba, antes tenían todo el terreno, era parte de lo que se llama la Hacienda de Sánchez. Luego, como está el camino real de Guadalajara a León, entonces pasaba por sus tierras, se mueven de la Hacienda de Sánchez y ponen lo que le llamaban el puesto y hacen la primera finca, que se llama ahora la Nueva España. No sé si la han visto ahí en la esquina, donde está una nevería y cosas así. Se conserva esa finca. Bueno, y luego pues ya mi abuela pues es hija de Pablo Padilla, ¿verdad? Y nace ella en el rancho La Rosa de Castilla, ¿verdad? Donde algunos por ahí de la Guardia Cristera alguna vez hemos tenido alguna reunión ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión de la familia. Mi mamá platicaba que le platicaban, porque luego quedaron muchas tías sin casarse ahí, ¿no? Que mi abuelo se volaba con mi tía. Como que le andaba queriendo echar el perro a mi tía, según dice, ¿no? Cuando nació mi abuela Elisa, más o menos él tenía 15 años, y pues nace la niña, hay que llevarla a pesar. Pues ahí van muy contentos a pesar la niña que había nacido, sin pensar que después de 37 años iba a ser su señora, ¿no? Bueno, cosas curiosas de la historia que luego platican. Pues no sé cómo haya sentido ella, ¿verdad? Que la hermana se casó con el que a lo mejor, no sé, esas historias curiosas, ¿no? Pero bueno, es parte, ¿no? De la historia. Bueno, pero eso lo dejamos para algo más romántico, ¿verdad? Y vamos pues a lo que nos ocupa. Bueno, es el contexto también general. ¿Por qué? Bueno, pues es parte de la familia, es parte del pueblo, de donde viene, todo aquello, ¿no? Bueno, Miguel Hernández pues estuvo radicando en San Julián, se dedicó al comercio, tenía una tienda en el centro del pueblo. Si ustedes conocen San Julián, van a encontrarse la parroquia y a mano izquierda de la parroquia está el portal. Y en la esquina del portal, ahí era la casa del general Miguel Hernández y ahí era la tienda. De hecho, hay una placa ahí en la puerta de la casa donde se dice Casa del General Miguel Hernández. Bueno, era su actividad pues comercial. Después, en lo que se llama pues el portal de Iturbide. Posteriormente, se había inscrito en el colegio militar, en donde pudo estar allá, ¿verdad? Pero luego falleció su padre, ¿verdad? Y entonces tuvo que buscar por cuenta propia una profesión que le diera independencia económica a él y a su familia, ¿verdad? Y atender pues a la familia. Entonces, entre la milicia y el comercio, él fue decidiendo por dónde
por dónde iba su vida, ¿verdad? Durante el Porfiriato, que se reestructuró la Academia Militar, la cual había quedado desquebrajada después de la Guerra de 3 años, o la Guerra de Reforma, que se desarrolló del 58 al 61, entre liberales y conservadores, y después la intervención francesa. Bueno, ante todo esto, pues queda este asunto de la escuela militar, ¿verdad?, que se había quedado en el arzobispado de Tacubaya y después en el castillo de Chapultepec, en donde él estudió, en la escuela militar, ¿verdad? Como parte de esta investigación de mi abuelo, se solicitó a los archivos del ejército el de mi abuelo, y gracias a Dios pudimos conseguir un archivo completo de la estancia de mi abuelo ahí en la escuela militar. Dice, son 89 fojas que contienen el archivo, Secretaría de Guerra y de Marina. Dice que está en la caja número, bueno, no tengo el original, no lo tengo, pero no lo alcanzo a ver aquí. Dice caja no sé qué, 195, luego tiene la fecha, el nombre, Hernández Miguel, que era teniente coronel de caballería. Ahí aparecen pues los datos. Y luego ya en la parte interior pues viene ya el nombre, ¿verdad? República Mexicana, su nombre, todo aquello. Cuando entró estaba aquí de subteniente Miguel Hernández, de caballería, teniente de caballería, cuando inició. Y bueno, pues ya aquí encontramos historias. Había tenido conflictos en un lado, en otro, había estado en Saltillo. Se platicaban historias de que en alguna ocasión había tenido un pleito, que había matado a un compañero, estuvo en la cárcel, se escapó. Y bueno, y todo eso que decíamos, ay, pues ¿de dónde lo sacaron? Aquí está. Y él escribía desde Estados Unidos a los militares para explicarles lo que había pasado. Y bueno, está interesante nomás, pues sí está largo y tienen que ir viendo cada uno de los documentos, como están en los archivos, ¿verdad? Quién los recibe, la firma, los sellos, etcétera. Y bueno, pues aquí están todas esas partes, ¿no? Y de pronto, así como en San Julián, en los documentos encontramos la firma de él en las actas y en los documentos de entonces, pues aquí también la encontramos. Dice, mira, la firma de él, ¿no? Y bueno, pues es parte pues de lo que se encuentra en el expediente, y que ya luego veremos la manera de tenerlo agregado a esta biografía, ¿verdad? Pero bueno, pues muy, muy interesante también. Entonces, bueno, esto nos da mucha seguridad a la hora de decir, a ver, ¿qué hizo? ¿Dónde andaba? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él, antes de andar en la cristera, pues fue militar. Pero luego pues se viene la revolución, ¿verdad? Ya dijimos que fue alcalde de 1923 a 1924, pero después de la revolución de Carranza y Villa. Él fue villista. Y recordemos que muchos que estuvieron en la revolución, villistas y carrancistas, después de la traición de Carranza en Aguascalientes, que fue un desastre ahí, muchos se quedaron así, pues decepcionados y todo aquello, y algunos de ellos también vieron la oportunidad en la guerra cristera de seguir luchando por sus ideales, ¿verdad? Contra este gobierno que fue metiendo Carranza y que no respetó los ideales según de la revolución, y bueno, todo aquello. O sea, vemos cómo pues en la vida de una persona está todo esto involucrado, y fue parte pues de su vida. Bien. Al tiempo pues de la guerra cristera, todo lo que sería parte de las reacciones, cuáles son las reacciones, ¿verdad?, ante la ley Calles, que tenía pues estas reformas y todo aquello, el artículo 130. En San Julián se le encomendó a un señor que se llamaba José Carpio para que estuviera al cuidado de la parroquia. Ya les decía a ustedes,
a lo mejor sus familias estuvieron cuidando los santos y se las llevaron y todo, porque luego los empezaron algunos a quemar. Yo no sé si aquí la parroquia la utilizarían de caballería, de caballeriza, qué pasó con los santos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ese señor le encargaron la parroquia, ¿verdad? Bien, entregaron pues todo tuvieron que entregar parte de la ley, calles, pues entregar las cosas a las autoridades civiles, ¿verdad? Bien, esto pues todo sigue siendo dentro de las reacciones que se suscitan ante esta ley calles y sus aplicaciones, ¿verdad? Para entonces, en San Julián estaba ya el párroco Narciso Elizondo. Él estuvo ahí, llegó primero desde 1886 como capellán. La iglesia de San Julián pertenecía a Unión de San Antonio, se llamaba Unión de los Adobes. Y cuando se hace parroquia, a él que era capellán lo hacen párroco. Y duró hasta 1933 de párroco. Entonces él estuvo pues al frente organizando a la comunidad, animándolos en este tiempo difícil, ¿verdad? Bien, cuando entonces el señor cura Narciso Elizondo fundó el comité local de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y se puso en marcha con una manifestación pacífica y ordenada, juntando, y fíjense, en el pueblo, en San Julián, en aquellos años, 5,000 personas. Ustedes pueden ver fotos de una manifestación de aquella plaza y la calle sin jardines, ahora como está llena, donde se ve pues la gente con los letreros, ¿verdad?, defendiendo la libertad religiosa. Se juntaron esos de todas las rancherías del municipio, ligados por solo una aspiración. Por eso les decía, antes del conflicto algo tuvo que suceder. ¿Y por qué esa foto allá en Los Ángeles, no? Bien. Entonces, pues esto, ¿qué es lo que clamaban? Pues libertad, era el ideal, ¿verdad? La libertad no solo religiosa, sino de prensa y de expresión, ¿no?, que van muy unidas en este caso, ¿verdad? Y entregaron también en esa ocasión al presidente municipal pues un curso donde hacían llegar esta solicitud al gobierno estatal para que diera marcha atrás sobre los artículos constitucionales que afectaban a la Iglesia Católica y a sus intereses, ¿verdad? El documento fue firmado ¿por quién? Ese documento que se envió y que no tenemos, es otra investigación que queda pendiente. Se entregó y se mandó al gobierno del estado, sabe si ellos lo conserven. Está firmado por Miguel Hernández, Elías Gutiérrez, Esteban Villanueva y Julián González. Bueno, el documento. Bien. Entonces, estamos ante reacciones pacíficas y todavía en ese ambiente pacífico de manifestaciones y peticiones para que se modifique la Constitución. Pero no escuchan, ¿verdad? A lo mejor es defecto de algunos que todavía dicen, no oigo, ¿verdad? Bien, pues ahí está. Cuando el gobierno se hace el sordo, ocasiona destrozos en la población. Y eso fue lo que se ocasionó, ¿verdad? Bien, pues ya una vez que se empieza a trabajar la organización y después de la Liga, recordemos que la Liga Defensora es pacífica, pero ante las respuestas negativas del gobierno, pues los ánimos empiezan a exacerbar y empieza la gente a decir, pues ¿cómo nos vamos a quedar así? ¿Verdad? Y es cuando empieza a surgir la idea de organizarse para hacer una defensa armada. Bien, en este sentido, cuando hacían las reuniones, hay una señora en San Julián que se llama Josefina Arellano, ya murió ella, pero ella estuvo en las brigadas femeninas y tiene un libro que cuenta la historia. Entonces ella estuvo en esas reuniones, después escribe su testimonio, y a esas reuniones que se hacían en el curato no invitaban a Miguel Hernández. ¿Por qué? Porque decían, es que fue militar, pues va a estar a favor del gobierno, ¿verdad? Entonces lo relegaban. Pero entonces, bueno, ya estando ellos reunidos y ante la disyuntiva de hacer algo o no hacer nada, él se presenta a esas reuniones
Y según lo que escribe ella en su libro, Miguel Hernández les dice, señores, bien veo que teméis mi presencia en este lugar entre vosotros. Con mucho sentimiento, hoy digo, ¿no creéis que pueda servir en algo? Pues si Dios me dio fuerza para gritar, viva Carranza, viva Villa, no me lo dará ahora para gritar, vivo a Cristo Rey y bendita mi Madre Santa María de Guadalupe. Dice, ya como descripción de lo que dice, al terminar dicha frase, sus labios temblaron y sus ojos se rasaron de lágrimas. Desde ahí entonces le encomendaron la organización del regimiento, ¿verdad? Y ya entró a estar ahí. Ya una vez organizados, estando él al frente, pues empezaron a hacer sus gestiones, fueron a San Miguel el Alto, a tratar de tomar la presidencia, porque como que en San Miguel el Alto eran como más gobiernistas, según dicen, ¿verdad? Ahí como que no hubo mucho conflicto armado. Hicieron, el presidente municipal del entonces como que hizo más lo que el gobierno estatal le pedía. Es esa parte que decíamos, toda guerra siempre es un conflicto entre hermanos. Siempre va a ser eso. No hay otra manera de verla. Aunque seamos de diferente pueblo. En este caso a veces teniendo la misma religión. O sea, no hay una guerra que no sea entre hermanos, porque todos somos hermanos, ¿verdad? Entonces imagínense pues todos estos conflictos. Pero bueno, es parte ya de la parte dolorosa que también nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Cuando decimos, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, no podemos olvidar a también los que murieron del otro lado, todos los que murieron con el uniforme verde, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pobrecitos, ellos tenían que obedecer a los ateos o a los gobiernos estos, eran militares, pues al menos fueron leales, ¿no? Yo creo que también es algo. Pero es esa parte de qué hacer ante todas estas cosas. Y así entonces Miguel Hernández, ¿verdad?, organizó el regimiento de San Julián, estando al mando él. El de Jalpa de Cánovas bajo el mando de Agustín Gutiérrez y después Víctor López. En San Diego de Alejandría era Gerardo Mojica y después Toribio Valadez. Y en San Miguel el Alto, los Dragones del 14, comandados por Victoriano Ramírez, ¿verdad? Bien, bueno, pues yo así creo que más o menos de una manera pues muy general trato de compartirles de las reacciones generales de los obispos y del pueblo, cómo se concretiza en una persona, ¿verdad? En este caso, pues mi abuelo, el general Miguel Hernández. Hay un libro que es Cristeros y se llama La Guerra Santa de los Altos, que escribe César Hernández Ramírez. Bueno, yo lo tengo aquí todo así marcado porque parte de las investigaciones es los lugares, los combates, los movimientos que hacía el general Miguel Hernández con su regimiento en diferentes lugares. Y yo encontré en este libro, en donde tengo todos estos post-it, señala momentos en donde el general Miguel Hernández andaba en Paredones en tal fecha. El día que mataron al 14, la noche que mataron al 14, Miguel Hernández estaba en el refugio Paredones con su regimiento. Y a partir de esa noche nunca durmió con el regimiento, siempre aparte, escondido. ¿Por qué? Bueno, en todas las guerras también hay traidores, ¿verdad? Bueno, es parte pues de la parte dura que tenemos que ver y aceptar, ¿no? Entonces, bueno, este libro yo lo encontré así con todos estos detalles que tiene sobre él en particular. Bueno, pues yo creo que ya me pasé del tiempo, pero pues lo dejamos, son 8:20, no sé si haya preguntas o ya se cansaron, ¿verdad? Bueno, pues ahí está en general esta pequeña historia, ¿verdad? Dentro de todo este conjunto que ya ustedes están conociendo y al que se están acercando. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo que decir, los que están coordinando, si tengan alguna otra palabra, o licenciado Ramón que nos acompaña.
Pues abrimos el espacio para preguntas y evasivas. Preguntas y respuestas. ¿Qué año murió Miguel? Año en que murió. Murió en 1936, en noviembre de 1936. Después de los arreglos, él se fue a San Julián, y ahí donde les decía que tenía su tienda, pues trató de seguir su vida, pero lo fueron a buscar, como a todos los jefes cristeros. Ustedes saben que a los jefes cristeros los mataron después de la guerra, no en la guerra, y murieron más cristeros después que antes. Así es el gobierno de traidor, ¿no? Entonces él ya no pudo estar ahí. Le quemaron la tienda, lo fueron a buscar y se escapó y se fue a vivir a México. Por eso mi mamá nació allá, en Peralvillo. Él ya no pudo ni allá vivir bien porque había gente del gobierno ofreciendo dinero a la gente que supiera de algún cristero. Y entonces él también allá varias veces tuvo que andar huyendo y escondiéndose. Él tenía una hermana, mi tía Carmelita, que era sierva de Jesús sacramentado. Después entró para allá y todo. Pero gracias a Dios hubo gente bien que le ayudó. Y cuando murió en la vil pobreza. En un petate. Mi abuela no tenía dinero ni para las velas. Y alguien, pues conocidos, le ayudaron para la sepultura. Y él está sepultado en las criptas de la primer basílica de la Virgen de Guadalupe. Ahí está él. Hasta 1987, 88 más o menos, mi mamá todavía pudo ir allá, y mi hermano es más grande, y a algunos les tocó entrar. Pero ya no se puede porque con los trabajos que hicieron para sostenerla, ya quedó ahí ahogado en el cemento. O sea, ya no es una parte a la que se pueda entrar, pero ahí quedó, en ese lugar, 1936, noviembre. Murió, pues no por enfermedad de la vida que llevó de militar, y pues así, ¿verdad? ¿Más preguntas? ¿No? Ay, qué bueno. Pues si no hubiera más preguntas, ¿no? Le agradecemos con un fuerte aplauso al padre Carlos Rocha. Gracias, gloria de Dios. Agradecerle, padre, que viene desde San Juan de los Lagos, nada más precisamente a compartirnos estos testimonios, estos datos, estas fechas, estos acontecimios que nos dejan perplejos sobre muchas realidades, muchas de las inquietudes que usted lanzó aquí. Queremos responderlas a través del curso. Va a venir, no sé si el estudio que hizo tiene impacto económico, pero sí su tesis de historiador es sobre las concentraciones. Va a venir Pedro de Alba, que hizo un estudio sobre las concentraciones de la gente de los Altos en la Cristiada. Nos va a compartir precisamente esos datos, porque es cierto lo que comenta el padre. Recordamos algunos hechos, algunos acontecimientos y algunas personas, pero dentro de eso hubo miles de personas que sufrieron esta situación, porque así como lo relata el padre, vivieron a la sombra de un árbol, en un chiquero, metidos dentro de la casa de unas personas. Sabemos que antes aquí las casas tenían un corral muy amplio, y atrás del corral estaba donde se hacía la letrina. Cuando se vinieron las concentraciones, ese pasó a ser el lugar de muchos de ellos que venían de los ranchos con familiares que no tenían dónde quedarse, y por caridad a veces les prestaban esos rincones. Todo ese tipo de situaciones creo que vamos a tratar de tocarlas para que entendamos todo lo que fue el movimiento y todos los golpes colaterales que tuvo todas estas situaciones. Comentar otro dato que mencionó el padre: ¿por qué mandaron estas cartas algunos? Lo veremos aquí con el tema de Quirino Navarro cuando venga Paco Gallegos a hablarnos de esta parte. Es ¿por qué mandaban unas cartas al gobernador del estado? Como ya lo dijo Ramón, ¿quién era el gobernador de Jalisco? José López Portillo. ¿Electo de qué partido? Del Partido Católico.
Entonces había gente que decía, este sí nos va a hacer caso. Claro que sí, pues es emanado precisamente de un partido católico. Y ya sabemos el tema de la respuesta con el paso de los años. Todo este tipo de situaciones pues nos deja también la inquietud para que sigamos investigando y profundizando, porque nadie tiene la verdad total. Entonces la verdad la vamos a completar cuando todos los que estemos aquí investiguemos por nuestra parte y ayudemos unos a otros a esclarecer todavía más estos acontecimientos que no nos dejan de sorprender cada vez que le rascamos. Pues si no hay más por el momento, agradecerle al Padre Rocha, pedirle que nos dé la bendición y invitar a todos ustedes a que la reciban. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Demos gracias. Muchas gracias por la invitación y pues yo los felicito a todos ustedes por estar en esta escuela y tener estos talleres de formación y que sin duda van a ayudar mucho, ¿verdad? Porque esa historia platicada se hace muy bonita cuando ustedes la platican ahí también con su familia, los que son papás con sus hijos o los abuelitos con sus nietos, ¿verdad? Y pues ayúdenos a que la conozcan así. Yo creo que es muy importante. A lo mejor ellos no van a venir aquí y van a decir, no, pues dar 1 hora y media sentados con el Padre, pero ustedes en un ratito se la platican bien bonito y se les va a quedar. Hagan esa labor, ¿verdad? De compartirla como esa historia verdadera. Como les decía al principio, uno piensa que será como un cuento, pero cuando te das cuenta que fue realidad, sí te impacta y te empieza pues a enriquecer, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos al Padre, los invitamos a que puedan apreciar las fotografías que nos comparte, que después saldrán en el libro del general Del general. Miguel Hernández. Gracias y todos buenas noches.